Sí, escucho. Ah, ya, se está grabando recién. Ok, ok, perdón. Entonces, buenos días a todos ustedes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. El tema del día de hoy es reformismo democrático, también llamado como la formalidad democrática. Comprende desde el fin del ochenio, en 1956, hasta 1968. Como les estaba mencionando, se intentaron algunas reformas para mejorar la situación del país. Reformas que salen desde nosotros, desde el Estado peruano. Reformas como podrían ser la agraria, la reforma industrial, ¿no? Que lamentablemente no se llegaron a concretar, pero que buscaron mejorar la situación del país. Quizá lo más adecuado es decir que no se realizaron completamente eh, por consecuencia de la oposición de los poderosos terratenientes, eh, que deseaban continuar con el status quo anterior, ¿no? Con todos los beneficios que tenían. Por eso es que no pusieron de su parte. Cuando Odría termina su gobierno, eh, ustedes tienen, les acabo de compartir el material al chat. Ustedes ya lo tienen, ¿cierto? Como aquí está muy resumido, les voy a compartir otra pantalla donde lo tengo un poquito más desagregado. Como hay alumnos nuevos, no voy a hacer que necesitemos un poquito más de base. Ustedes ya son del ciclo regular, se supone que ustedes ya tienen información de base. Con el permiso de ustedes, vamos a compartir otra pantalla. Ok, para hacer un remember e ingresar a la clase del día de hoy, eh, si hay alumnos nuevos, la semana pasada nosotros hicimos el tercer militarismo hasta el gobierno de Odría. Odría va a gobernar en dos periodos, del 48 al 60, una clase introductoria nada más pequeña para que podamos ubicarnos. Y Odría va a tener la característica que desde el 50 al 56 va a gobernar como presidente constitucional. Al final, en las elecciones del 56, se decide apoyar a Prado para que logre la victoria en las elecciones. Aquí cuando lo pueden observar en el famoso Pacto de Monterrico, eh, Manuel Prado sale como ganador. ¿Qué sucedió exactamente en el Pacto de Monterrico que me interesa que ustedes también conozcan o recuerden? Es que eh, el APRA apoya a Prado para que le permitan postular a las elecciones. Y Odría, el que está en el recuadro rojo, apoya a Prado con tal de que no lo investiguen si él gana la presidencia. Por eso es que cuando Prado gana, ya la situación en el país va a cambiar, porque cuando Prado ya está como presidente, esto será llamado la convivencia democrática. Esta convivencia democrática se basa en el apoyo, la unión, la coalición que se va a tener entre el Partido Aprista Peruano y el partido de Prado. En el examen de San Marcos nos viene la alianza APRA-Prado, pero también nos puede venir la alianza PAP-MDP. PAP, Partido Aprista Peruano, o MDP, Movimiento Democrático Pradista. Aquí hay un pequeño detalle que es necesario que conozcas o que recuerdes. Primero que nosotros, los del Partido Aprista Peruano, tenemos una característica. Nosotros nos basamos por lineamiento de bases en el apoyo literalmente al pueblo. Se podría decir a la clase media, a la clase baja, al pueblo, no a la gente de arriba, a las clases altas, a la oligarquía.
a la aristocracia. Por eso es que va a haber una ruptura en el Partido Aprista Peruano porque no están siguiendo los lineamientos correctos. Vale decir, y quizás exagerado o muy exagerado, vale decir que el APRA cuando se crea es un partido de izquierda. Así es que cuando se une allá de la Torre a Prado, muchos líderes se quejan con Aya, ¿no? Le reclaman a Aya que nosotros no somos un partido que favorece a los grandes. Nosotros dependemos del pueblo y no apoyamos al pueblo. Por eso es que el APRA se va a resquebrajar. Por un lado, se va a dividir en dos. Por un lado aparece el APRA como tal, como Partido Aprista Peruano, que ya estaba liderado por Aya, y por el otro lado aparece el APRA Rebelde. El APRA Rebelde es aquel partido que va a sacar mi tío Luis de la Puente Uceda. Luis de la Puente Uceda va a llevarse a todos los de pensamiento izquierdista, se podría decir, ¿no? Para diferenciarlo. Ahora, el APRA es de derecha, ¿no? Apoya al gobierno de derecha y Luis de la Puente Uceda sería de la izquierda, para que se pueda entender mejor. El detalle es que Luis de la Puente Uceda, cuando crea el APRA Rebelde, más adelante le va a cambiar de denominación y le va a llamar el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Este movimiento de izquierda revolucionaria que va a tener su accionar durante la década del 60, porque en la década del 60 surgen los movimientos guerrilleros en nuestro país, ¿no? Va a provocar literalmente que se subdivida. Va a tener un control en el Perú al interior del Estado peruano, en provincia, pero este propio MIR se va a subdividir y se va a subdividir y subdividir y subdividir y subdividir y de esta subdivisión continua en varios partidos políticos es que va a surgir Sendero Luminoso, de Patria Roja, obviamente, ¿no? Entonces, mientras esto sucede por la ruptura del partido aprista, eh, Prado sigue gobernando. Prado, Prado va a tener el temor de que le hagan un golpe de Estado continuo en los anteriores gobiernos. Por eso es que va a crear el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Este Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le va a permitir a Prado tener a una sola persona que controle a todas las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Así es que este señor puede ser naval, puede ser militar, de ejército, o puede ser aviador, general del aire. eh, es su mano derecha en cuanto a los militares. Y obviamente, por ser militar, conoce muy bien qué es lo que está pasando al interior de las fuerzas. Así es que es más rápido, más práctico tener a una persona como él que lo ayude para que pueda evitar un intento de golpe de Estado o un golpe de Estado en sí. Lamentablemente esto no le va a funcionar de nada, ¿no? A Prado, porque igual lo van a, ¿cómo se llama? Sacar. Pero sigamos. A ver, en el chat, un ratito, por favor, el chat. A ver, Dalai, a ver, repito, Dalai. El APRA o la APRA, como desees llamarlo, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, creada por Aya de la Torre en México, va a tener una facción aquí en el país llamada PAP, Partido Aprista Peruano, a partir de 1930. Cuando estamos en 1956, el Partido Aprista Peruano va a apoyar a Prado para que gane las elecciones. Y como ya está de presidente Prado, vamos a tener una coalición APRA-Prado, ¿ok? Así es que eh, esta coalición APRA-Prado es para beneficiar a los apristas. El detalle es que el APRA o el Partido Aprista Peruano tiene en sus bases el apoyo al pueblo, a la clase media, y no el apoyo a la oligarquía. Presidente Manuel Prado Ugarteche, en su segundo gobierno, aquí, el que estás viendo,
eh, pertenece a los grandes oligarcas, a la gente adinerada. Por eso es que en este apoyo que tiene el APRA y dentro del gobierno de Prado, la consideración al APRA, pues va a provocar una ruptura del Partido Aprista Peruano. Y este Partido Aprista Peruano se va a subdividir en dos, ¿no? El APRA como tal, el PAP, y el MIR. Recién aparece el MIR. Perdón, me estoy adelantando. El APRA como tal y el APRA rebelde, ¿no? Se subdivide el Partido Aprista Peruano en dos. El APRA, ¿no? El Partido Aprista Peruano queda normal y el APRA rebelde, liderado por Luis de la Puente Uceda. 2 años después de crear el APRA rebelde, le cambian de denominación a Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Y este movimiento de izquierda revolucionaria va a tener el apogeo de los grupos guerrilleros en la Sierra Sur, hasta que aparece otro que es el Ejército de Liberación Nacional, que lo vamos a ver en unos instantes. Lo máximo Dalai. Entonces, ¿qué otras cosas se hicieron durante el gobierno de Prado? Llega mi tío Richard Nixon, ¿no? Eh, de San Marcos lo agarramos fue a pedradas, ¿no? Le hacemos recordar que está en un país y que no le tiene consideración. Va a ser bien difícil esta situación. Se maneja la idea de que le rompieron un diente y se lleva un diente postizo, ¿no? Para que tenga recuerdos de que el Perú lo estima mucho. Pero una característica del gobierno de Prado Ugarteche es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se da en el año de 1959. Mi tío Fidel Castro, y ahí viene a veces en los exámenes de San Marcos el fenómeno castrista, la ideología castrista, Castro. No te olvides de eso, por favor. A veces cuando vienen estos términos uno no sabe de qué están hablando o a qué se refieren. Pero va a haber un problema porque la Organización de Estados Americanos va a aplicarle una fuerte presión a Cuba. Los van a sacar, ¿no? Los van a lapidar literalmente, los van a bloquear. A lo que Raúl Porras Barnechea, diplomático peruano, historiador, va a alzar su voz de protesta, ¿no? Él también es de izquierda. Así es que por ese motivo lo llaman al presidente Prado desde Estados Unidos y le dicen, pues, ¿cómo es posible que un peruano nos esté haciendo hincapié de que estamos actuando mal con Cuba? Por eso es que Prado lo regresa, lo trae a Porras Barnechea y envían a otro que ni bien llega a la OEA. Dice, el Perú está de acuerdo con los Estados Unidos. Pero había que evitar literalmente que estas ideas comunistas, castristas, se expandan por Sudamérica. Y los Estados Unidos, pues, tenían que evitarlo a toda costa. Por eso es que mi tío John Fitzgerald Kennedy va a crear el programa Alianza para el Progreso. Para que más o menos entiendan, la Alianza para el Progreso va a ser un programa norteamericano de medidas que tiene dos objetivos bien claros. El primero, paliar la pobreza, ¿no? Exagero, se les envía a cada país $2 millones, se les presta. ¿Quién no va a querer? Y 1 millón para la pobreza y 1 millón para comprar armamento para que defiendas tu país de las guerrillas castristas, ¿no? Que quieren imitar a Castro. Y esta es la famosa Alianza para el Progreso que el Perú también va a aceptar. Así es que de esta manera tenemos la intervención de Estados Unidos también en nuestro territorio. También tenemos de aquí sale el Che Guevara, ¿no? Rumbo a Sudamérica para motivar a la gente que se rebele, ¿no? Con la gente que no está de acuerdo con sus gobiernos. Así es que ya tú sabes la historia, al Che lo revientan en Bolivia. Después, ¿qué más tenemos en el gobierno de Prado? Otra de las características que vamos a tener en el gobierno de Prado es, se da la ley de barrios marginales. Recuerda que en el gobierno de mi tío Odría vamos a tener el fenómeno de migración.
Así es que cuando estamos en el fenómeno de migración, mucha gente va literalmente a llegar aquí a los conos, lo que hoy día se conoce como conos, tar- y luego nos instalamos en la margen izquierda del río Rímac y otra en el río, en los ríos que aparecen, en especial el Rímac, literalmente, margen izquierda y derecha del río Rímac. Pero este fenómeno migratorio está abandonando el campo. Por eso es que para solucionar este problema de que el campo necesita ayuda, ¿no? Y estamos viendo que los campesinos se están rebelando, están protestando. Aparecen los movimientos campesinos solicitando la reforma agraria, ¿no? El apoyo al agro. Aparece Hugo Blanco, por ejemplo, en el Valle de la Convención. Y el Estado peruano, en el caso del presidente Prado, decide crear el Instituto de Reforma Agraria. Este Instituto de Reforma Agraria del Estado busca literalmente solucionar los problemas de la agricultura. Comienza a investigar, a indagar sobre los hechos y entrega pues un informe. ¿Qué otras características tenemos? En el aspecto cultural, pues surge la Cayetano Heredia, eh, surge la Universidad de Lima, la San Martín, aparece Senati, la ley de educación secundaria gratuita a partir recién desde Prado y se convoca a elecciones. ¿Qué me falta mencionar antes de acabar con esto? El boom de la harina de pescado. Aquí tenemos, por ejemplo, que aparece después de una década de haber nosotros tenido la ley de las 200 millas, aparece la harina de pescado a gran escala para la alimentación de los animales, especialmente perros. Así es que nosotros, gracias a Luis Banchero Rossi, vamos a tener un apogeo total y vamos a convertirnos pues en uno de los primeros países, ¿no?, en exportar harina de pescado desde Chimbote. Por eso es que cuando tú viajas por el norte y pasas por esta zona, hay un olor característico que tenemos sobre la harina de pescado, ¿no? Las fábricas. ¿Qué más te puedo mencionar que no he mencionado aquí? Eh, a ver, ¿qué más sería? Eh, en el aspecto cultural, literalmente, educativo, vamos a tener un montón de universidades, en especial particulares, que se van a crear. Y esto es por el apoyo de la oligarquía a toda la gente que tiene dinero, ¿no? Eh, Como otras características, vamos a tener también ya el final del gobierno de Prado. Al final del gobierno de Prado vamos a tener las elecciones. En las elecciones del 62 van a liderar estas elecciones tres candidatos. Mi tío Aya, mi tío Belaúnde y mi tío Odría. Los tres no logran pasar la valla electoral que es del 33%. La valla electoral nos solicita a los candidatos pasar el 33%. En caso esto no se logre, la decisión de elegir al nuevo presidente recae en, eh, ¿cómo se llama?, en el Congreso de la República. Así es que, literalmente, el Congreso de mayoría aprista iba a escoger a Haya. Por eso es que se le hace un golpe de Estado a Prado y aparece la Junta Militar de Gobierno del año de 1962. Pero antes de continuar, ¿alguna duda, consulta hasta aquí? ¿Chat o audio? Lo máximo. Entonces continuamos.
Aparece la Junta Militar de Gobierno. Esta Junta Militar de Gobierno era, se da para evitar literalmente que haya llegue a la presidencia. No lo habíamos permitido desde hace mucho, no lo vamos a permitir ahora. Pero no es un golpe de Estado cualquiera, es un golpe de Estado institucional, es un golpe de Estado que se va a unir el CAEM, creado por Odría, el Centro de Altos Estudios Militares, con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y aparece mi tío Ricardo Pérez Godoy. Ricardo Pérez Godoy, durante su gobierno, se va a dar, por ejemplo, en la Casa de la Planificación, el Sistema Nacional de Planificación y la Casa de la Cultura. Se le va a llamar el Instituto de Cultura en el gobierno de Velasco, ¿no? El Instituto Nacional de Cultura, INC. Actualmente es el Ministerio de Cultura, por si acaso, ¿no? En un primer momento se creó así. Pero Ricardo Pérez Godoy, buscando solucionar el problema de los movimientos campesinos y de las guerrillas o del mal, me corrijo, de los movimientos campesinos, de las protestas y reclamos en el sur, ¿no? Va a decretar la ley de bases de la reforma agraria. La ley de bases de la reforma agraria eh, va a buscar solucionar el problema que el campesino tiene en aquellos años. Es decir, eh, el apoyo literal a la gente que se ha quedado en sus terruños, ¿no? Ya que la mayoría ha migrado o sigue migrando a las capitales, en especial Lima. Él va a querer buscar, pues, con esta ley de bases de la reforma agraria, una solución rápida. El proyecto es más o menos bueno. eh, el proyecto sería un plan piloto para que se pueda entender mejor. Y este plan piloto se va a implementar en donde están realizándose más protestas, Hugo Blanco y el Valle de la Convención, en Cusco. Así es que se está desarrollando este plan piloto en el Valle de la Convención, parece funcionar, y si aquí funciona, pues se replica en todo el estado peruano, en todo el Perú. Pero Nicolás Lindley le hace un golpe de estado y al hacerle el golpe de Estado, lo que Lindley sostiene es que sencillamente se necesita eh, convocar elecciones. Nosotros no debemos gobernar el país, sino lo debe de hacer eh, la persona que el pueblo elija. Así es que en las elecciones de 1963 aparece con su partido político creado para el, eh, las elecciones pasadas, Fernando Belaúnde Terry y Acción Popular, la famosa pala o lampa. Belaúnde ahora es escogido entre todos los postulantes como presidente de la República. Y ahora Belaúnde tiene que tomar decisiones, ¿no? En un primer momento, él está respaldado por las Fuerzas Armadas que han convocado a elecciones, ¿no? Y también por el Partido Popular Cristiano, ¿no? Que ha sido creado por mi tío Luis Bedoya Reyes. Lamentablemente, como surge, como sucede siempre, va a haber una obstrucción, ¿no? Se le llama una obstrucción legislativa, ya que en el Congreso está la coalición APRA 1, es decir, el Partido Aprista Peruano y la Unión Nacional Odriísta de Odría. Y no sé si tú recordarás el ochenio, pero en el ochenio Odría no se llevaba con los militares. Y qué casualidad que aquí ahora están unidos, están aliados. Por eso es que a esta unión entre el Partido Aprista Peruano y la UNO o el UNO se le va a conocer como la superconvivencia. Sigamos. Otra característica
que vamos a tener es que este Congreso no le va a dejar gobernar a Belaúnde tranquilamente. Le va a censurar un montón de ministros, a tal punto que eh, tiene nueva cartera de ministros, lo censuran, llaman a otro y así sucesivamente. Belaúnde va a permitir la ley de elecciones municipales. Antiguamente no se podía, ¿cómo se llama? No había elecciones. El propio presidente escogía a, al alcalde. Por ejemplo, en el anterior gobierno de Prado, nosotros vamos a tener a la primera alcaldesa, ¿no?, de nuestro país, Fernandini. Pero aquí, durante el gobierno de Belaúnde, se da la ley de elecciones municipales y en esta ley de elecciones municipales vamos a tener como ganador a Luis Bedoya Reyes, ¿no? El Lucho Bedoya. Luis Bedoya Reyes será el que va a crear la vía expresa, el Sanjón. Aunque el día de hoy creo que ustedes necesitan, si tienes menos de 20 años, quizá no conozcas Lima, pero ahora hay muchas vías expresas. Antiguamente solamente teníamos una, la del Paseo de la República, y esa es la vía expresa que va a crear Luis Bedoya Reyes. Se le va a llamar antiguamente el Sanjón. Yo no conozco la capital, me dice Yulitz, a los años, señorita. Entonces, la tierra que se va a sacar de esta zanja inmensa, Sanjón o vía expresa, será llevada hacia la zona del Barranco, ¿no? La zona que actualmente se le conoce como la Costa Verde, porque todo le vamos a ganar terreno al mar, ¿no? Las olas antes llegaban pues hasta el barranco. En cambio ahora pues aquí tenemos la avenida, ¿no? Literalmente. Así es que todo esto se va a lograr hacer con la tierra sacada de toda esta zona. En el gobierno de Belaúnde también se van a crear los conjuntos habitacionales. Estos conjuntos habitacionales van a ser llamados como, por ejemplo, la Residencial San Felipe. Recuerda la semana pasada, nosotros nos portamos muy mal en el gobierno, en el primer gobierno de Prado, con los japoneses. Por eso es que cuando le entregamos un terreno a los japoneses para que se pueda crear el Instituto Peruano Japonés, se da en la Residencial San Felipe. No solamente vamos a crear la Residencial San Felipe o estos conjuntos habitacionales, de repente tú eres de La Victoria. En La Victoria está la unidad vecinal de Matute. De repente tú eres del centro de Lima, ahí está la unidad vecinal de Mirones. Y si tú eres del RIMAC, la unidad vecinal del RIMAC. ¿Qué más me falta? Creo que son todas las que hizo. Si hay más, se me fueron. Eh, También vamos a tener el aeropuerto Jorge Chávez. El anterior aeropuerto ya no nos era viable. Los aviones a veces llegaban al tope y un poquito más, así es que se necesitaba un sitio donde sea despejado y amplio para crear un nuevo aeropuerto, ¿no? Así es que aquí es donde vamos a tener el aeropuerto Jorge Chávez, en el actual Callao, ¿no? En esos años, pues todo era chacra, todavía en algunas zonas sigue igual, pero era despejado. Ahora hay casas por doquier. Hasta cuando tú bajas del avión, ves las casas que están ahí abajo. ¿Qué otras cosas tenemos? Se va a derrotar al MIR, ¿no? Eh, Tenía una característica particular mi tío Belaúnde, espero que lo haya colocado aquí. Acá está. El famoso sistema de cooperación popular, el pueblo lo hizo. Hijo, hija, de repente tú que me estás escuchando, cuando, a ver, yo creo, de repente me equivoco,
Creo que tú has visto cuando se da la inauguración de un puente, de una avenida, de un colegio, de una institución, ya la inauguración del Metropolitano. ¿Qué es lo que hacen los alcaldes? Vamos a ver quién me ayuda, porque solo me están escuchando. ¿Qué es lo que hacen en las inauguraciones los alcaldes, o sea, presidente? Ahí los agarré, todo el mundo se ha ido a dormir. Rompen una botella de vino, lo máximo. Y supongo que inauguran también Christopher un letrero. En el letrero normalmente, ¿qué le ponen? El nombre del alcalde o el nombre del presidente, supongo. Y a esto, sí, gracias, Yelitza, hacen promesas que no cumplen, lo máximo, yo mira. Ponen música y festejan, Yelitza, que es lo principal, ¿no? O cortan un listón o rompen una botella de vino, regalan cosas. Entre todas esas cosas que ustedes mencionan, muchas gracias por participar. Vamos a tener, ponen su placa, su listón. A eso quiero llegar, Yelitza, excelente. La mayoría pone su placa y han visto que colocan su nombre bien grandote. A cada estación del metropolitano que tú vas, por ejemplo, en un rinconcito escondido, si que no lo han sacado, y si es masivo, está la del exalcalde Castañeda. Pero Belaúnde tenía otro estilo. Belaúnde, su sistema de cooperación popular era bien sencillo. Cada vez que inauguraba una obra, él decía, el pueblo lo hizo. Entonces, esto le hace mucha buena fama al presidente, porque en aquellos años recuerda que si van o tan dulce, dice Nicole, recuerda que si van a construir el Estado, si vives en una avenida principal, van a construir la avenida de tu casa, el Estado tiene que contratar gente del entorno, es ley, ¿no? Belaúnde hacía eso y ¿no? La gente que chequeaba, participaba en este trabajo, chequeaba que los materiales que se usen sean buenos. Total, el beneficiado voy a ser yo. Por eso es que aquí, cuando el pueblo estaba metido en la realización de este proyecto, las obras pues duraban mucho. En cambio ahora, ¿no? Inauguran un puente y a las 2 semanas se cae. ¿Qué otras cosas más? Eh, Vamos a tener también la promulgación de la ley de la reforma agraria. El problema de Belaúnde con la promulgación de la ley de reforma agraria es que no lo van a dejar. Eh, Belaúnde había prometido literalmente hacer la reforma agraria, pero no lo van a dejar. El Congreso no va a querer apoyarlo y las grandes familias adineradas, ¿no? Los oligarcas, los terratenientes, los hacendados, literalmente pues eh, eh, van a apoyar para que esta ley de reforma agraria de Belaúnde totalmente fracase y así será. Belaúnde va a crear también, va a empezar a la construcción de la carretera marginal de la selva, que después se va a terminar, ¿no? Y que hoy en día se llama la carretera Fernando Belaúnde Terry, ¿no? En su honor. Sobre la antigua Caja de Depósitos y Consignaciones de Lima, se va a crear el Banco de la Nación. Así ahora el Estado pues tiene un banco que le permita, ¿no? De una u otra manera tener facilidades económicas. Eh, Lamentablemente, cuando se está tratando de expulsar a la IPC, a la International Petroleum Company, se va a firmar el acta de Talara. El acta de Talara se va a firmar entre la IPC, la International Petroleum Company, y la empresa petrolera fiscal, ¿no? Entre el Estado peruano. El detalle es que a este acta se le va a extraviar la página 11. Esa carretera necesita reparaciones por donde estoy, Christopher. La carretera marginal de la selva, ¿a esa te refieres?
Hace años que no viajo por esa carretera, pero en la época que yo fui estaba más o menos así, pero como es parte selva, definitivamente pues necesitas estar pendiente de refaccionar. Se está cayendo por unas zonas. Qué lástima. Uno de los objetivos, por ejemplo, de la carretera marginal de la selva es que nosotros los de la ciudad podamos acceder a los recursos que tiene la selva, ingresar a ellos y también, por obvios motivos, que la gente de la selva, que los ciudadanos de estos lugares puedan exportar sus productos hacia la capital o hacia la costa, las capitales de la costa. La idea es muy buena, hasta el día de hoy se utiliza. Te decía, teníamos el problema del petróleo en Piura, en La Brea y Pariñas. Por eso es que Carlos Loré de Mola denuncia la pérdida de la página 11. La pérdida de la página 11 consiste literalmente en la sospecha, no se ha encontrado nunca, la sospecha de que, según Carlos Loré de Mola, que la página 11 figuraban los precios del barril de crudo, de petróleo, que la IPC pagaría. Así es que por eso es que el Estado los está favoreciendo, no quiere que nos enteremos. Y esto lo hace pues en una denuncia pública, literalmente. Por esta razón, eh, el ministro eh, Velasco Alvarado le va a hacer un golpe de Estado, ¿no? Como pretexto de la pérdida de la página 11 del Acta de Talara. Belaúnde es deportado, ¿no? Los chapan, está con pijama, lo envían al grupo 8. El grupo 8 es el que está detrás del aeropuerto, ¿no? La FAP, y lo suben a un avión y lo envían a Argentina. Argentina lo recibe bien a Belaúnde y ahí sale la amistad entre Belaúnde y las autoridades bonaerenses, porque después Belaúnde en su segundo gobierno los va a apoyar con el problema de las Malvinas. Mientras que en la tarde del 6 de octubre, del 3 de octubre, está literalmente ingresando un helicóptero a la Plaza de Armas, desde el cual va a descender mi tío Velasco Alvarado, iniciando lo que se va a llamar pues el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, eh, y por el cual vamos a tener, en el caso de Velasco, su primera fase. Pero antes de continuar, ¿hay alguna duda, consulta, pregunta? Consulta, preguntas, dudas, quejas. Vamos, señores, que esta no sea una clase expositiva. Sé que Vivos no ayuda, pero que no sea una clase expositiva. Estamos 83 personas en el salón o en la sala y solamente estoy conversando con 3 o 4. Sigamos entonces. Viene el gobierno revolucionario. Fuimos influenciados por el Plan Cóndor. Yelitza, el Plan Cóndor viene con Morales, viene ya en la segunda fase. El Plan Cóndor también lo vamos a aplicar, por eso es que también se le enjuicia a Morales Bermúdez, pero esa es la siguiente etapa, ¿no? Recuerda que durante la década del 60, del 70, Estados Unidos apoya. Aló, aló. Gracias, Briset. Entonces, les estaba mencionando, el Plan Cóndor viene con Morales. Eh, Durante la década del 60, 70, Estados Unidos apoya a todos los militares, a los buenos oficiales de cada país sudamericano y envía becas para estudiar en la Escuela de las Américas. Y aquí, pues en estas escuelas van a estudiar, pues literalmente, los que después serán presidentes por golpe de Estado en Sudamérica. Uno de ellos es Francisco Morales.
Morales va como capitán. Y en la Escuela de las Américas, ¿no? Se comienzan a capacitar en técnicas de contrainsurgencia, contraterrorismo, contraprotestas, ¿no? Cómo desaparecer a la persona ¿no? Sin que sea obvio. Y casualidades de la vida, pues tus compañeros de carpeta y tú, en el caso de Morales, van a ser después presidentes en su país. Y cuando se da el Plan Cóndor, pues literalmente estamos hablando de colegas. Por eso es que se apoyan entre ellos. Pero eso es Morales. La siguiente clase. Cuando hablamos de Velasco, tenemos que hablar literalmente del Plan Inca. Aquí hay otro detalle. Eh, Cuando Velasco, espada de honor, piurano, eh, que también estudiaba en el CAEM, él quiere aplicar estas famosas reformas para superar el subdesarrollo y el problema social que estamos teniendo. ¿Qué es lo que va a desarrollar Velasco? Un autoritarismo literal nacionalista también, ¿no? Va a querer la integración social y como objetivo el desarrollo económico. Como bien dice el examen de San Marcos, él busca la modernización de nuestro país mediante reformas de índole nacionalista y sobre todo anti-oligárquicas, ¿no? Que él por vía autoritaria va a plasmar. Eh, en un primer momento esto está aceptado. La gente que ha protestado durante las décadas anteriores y que hoy en día ya son padres de familia, ¿no? Que en su juventud protestaron, ahora son literalmente gente ya mayor, que ya no es viable que salgan a las calles y que van a ver reflejado en la figura de Velasco al líder, a la persona que ha logrado lo que ellos no, y ahora lo van a apoyar. Cuando Velasco llega al gobierno, lo primero que hace es eh, nacionalizar la Brea y Pariñas. Va y vota y expulsa a todos los de la IPC, claro que después les paga, ¿no? Pero literalmente los expulsa a pocos días de ingresar como presidente por golpe de Estado. Ese día va a ser conocido como el Día de la Dignidad Nacional. Este Día de la Dignidad Nacional lo vamos a tener por breve temporada, porque ni bien sube a la presidencia Morales Bermúdez, lo anula. Pero todo lo que Velasco quiere para el país está plasmado en el famoso Plan Inca. Y ojo, porque aquí hay una imagen de un Inca, pero yo lo he colocado para diferenciarlo. ¿Pero por qué? Porque casi todo lo relacionado con Velasco, ojo por favor y préstame mucha atención, está relacionado con la imagen de José Gabriel Condorcanqui Noguera, alias Tupac Amaru el segundo. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder aquí es que cuando sale Velasco, Morales Bermúdez va a llamar a su plan de gobierno Plan Tupac Amaru. Y cuando vienen las preguntas de San Marcos y te colocan la imagen, por ejemplo, de Tupac Amaru, tú tienes que leer muy bien porque puede estar refiriéndose al plan Inca o literalmente por la imagen al plan de Morales. O es Velasco o es Morales. Así que tienes que tener mucho cuidado con esto. Casi la mayoría de imágenes que se dan con Tupac Amaru son de Velasco Alvarado. Saca una de las figuras de Pizarro, por ejemplo, de Palacio de Gobierno y coloca aquí la imagen de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru. Y casi todos sus mítines tenían el logo atrás, la imagen, como lo puedes ver en el lado derecho, de Tupac Amaru, de José Gabriel Condorcanqui. Pero vayamos en orden.
Luego de establecer el Plan Inca como plan de gobierno, él va a establecer el famoso SINAMOS, sin amos. El SINAMOS es el famoso Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. A Velasco mucho se le criticaba que no quería desarrollar un partido político, por lo que Velasco decía no es necesario. Un partido político no es viable, no es necesario, pero sí es necesario tener el apoyo de la población. Por eso es que lo mejor es dejar de pensar en crear un partido político y crear el famoso Sinamos. Hoy día sería una especie de portátil. ¿Cómo es esto? Recuerda que si el día de hoy tenemos un mitin político, el político que va a esa reunión, pues va a llamar a su portátil, a su gente, y le va a decir, necesito gente que vayas, vete con 2 buses a un asentamiento humano, ¿no? Y tráete la gente, ¿no? En cambio, en el caso de Velasco no era necesario, solamente se le avisaba a la gente que Velasco iba a estar en tal sitio y la gente iba por sus propios medios. Y para eso también estaba el Sinamos, para apoyar justamente esto. Parte de lo que va a hacer mi tío Velasco es, por ejemplo, la reforma educativa. La reforma educativa de Velasco trata de buscar la creación de un hombre nuevo a través de un sistema educativo actual, un nuevo sistema educativo, que por qué se ve, se plasma mucho en el Estado peruano el hecho que tú seas un estudiante de La Molina, Casuarinas, Miraflores, y por qué en el hecho de que nosotros somos estudiantes pues de pueblos jóvenes o de los conos. Tú de, por ejemplo, y exagero, tú que vives en Miraflores y yo que vivo en Comas, porque Velasco estaba en contra de los colores del uniforme, porque uno viste muy bien y el otro muy mal. No, a partir de ahora vamos a tener un solo uniforme, el famoso uniforme único. Y como tú comprenderás, vamos a tener aquí el famoso color plomo rata. Estoy completamente seguro que en algún momento de tu vida tus padres te han mostrado una foto de ellos del colegio o has encontrado tú una foto del colegio de tus padres y quizá tal vez en blanco y negro, pero va a ser característico la camisa blanca, la falda o pantalón plomo rata. ¿Esto era necesario en aquellos años? Pues para luchar contra el, las diferencias sociales, obvio, ¿no? Así es que eh, se busca la creación de un hombre nuevo. Aquí también aparece el idioma quechua, se tiene que enseñar en los colegios, en la educación bilingüe, ¿no? También aparece ahí. En los medios de comunicación, eh, Velasco recuerda, ojo, recuerda que si tú estás liderando algo, tienes que tener mucho cuidado con los medios de comunicación. Por eso es que Velasco va a buscar el control de lo que se publica en los diarios, en los medios de comunicación diversos, radio, TV. Por eso es que eh, Velasco va a crear la Oficina Nacional de Información a cargo de militares, donde toda la información tiene que pasar por ahí. Va a entregar, va a estatizar, va a quitarles a los empresarios extranjeros sus canales de televisión, la radio, ¿no? Y se les va a entregar a sus trabajadores, característico de Velasco. Pero lo que más llama la atención, o lo que sí definitivamente es conocido de Velasco, lo asocias tú, es la reforma agraria. Quería tener el control completo de toda la información que se publica al peruano. Exacto, Christopher. Por eso es que se crea la Oficina Nacional de Información. Nada se publica, prensa, radio, televisión, si no ha sido aprobado por la ONI, Oficina Nacional de Información.
Pero como te decía, lo mejor de Velasco, no, cada vez que tú escuchas Velasco Alvarado, lo primero que dices es reforma agraria, la reforma del agro, no caracterizado por la famosa frase de Velasco, campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. La reforma agraria buscaba mejorar el nivel de vida del campesino, ¿no? Ok, dame unos segundos para terminar la idea aquí. La reforma agraria buscaba, pues, mejorar el nivel de vida de nosotros, los campesinos, eh, eliminando a los latifundistas, el latifundio, y sobre todo evitando que la izquierda comunista llegue, pues, a estos territorios. Para eso vamos a tener la expropiación de haciendas. Para eso vamos a crear las CAPS, que son cooperativas agrarias de producción social. Estas CAPS, si tú vives en un distrito, o sea, Los Olivos, Comas, o si vives en la costa, me refiero, en zonas cuyo terreno sabes tú que ha sido anteriormente chacra, lo más probable es que eso sea una cooperativa. ¿Y qué son las cooperativas? ¿No? Cuando Velasco hace la reforma agraria, Velasco quiere literalmente entregarle las tierras a los campesinos, pero nosotros no tenemos educación. Por eso es que para una correcta administración, Velasco dice, ok, yo les voy a entregar la tierra, pero necesito que se unan todos, que se junten y formen una cooperativa. Formando una cooperativa, yo le entrego al comité directivo de la cooperativa las tierras y ustedes se las reparten. Y así funcionaba. La idea es buena, ¿no? Así es que las cooperativas agrarias de producción social están en la costa y en la sierra tenemos las sociedades agrarias de interés social para diferenciarse. Además, durante esta reforma agraria, pues dentro se da también el Día del Indio. El Día del Indio de Lejía cambia de denominación ahora con Velasco, porque indio ya no teníamos y se va a llamar pues el Día del Campesino. Por eso es que hoy en día celebramos el Día del Campesino. Antes de pasar a la reforma industrial, Dalai, me dices, sobre el plan Inca. Mira, el plan Inca tenía como objetivo acabar literalmente con la dependencia exterior, con depender de los Estados Unidos en algunos casos, ¿no? Y acabar con el subdesarrollo. Eso era el eslogan que tenía el plan Inca, ¿no? Sería, según Velasco, un gobierno nacionalista. Vamos a apoyar a el Estado peruano, humanista. Así es que se buscaba con el plan Inca que el país pudiera salir adelante con las medidas que establecía en el plan Velasco. Se podría decir pues un gobierno más inclusivo con todos. Eso es a grosso modo, literal, el plan Inca de Velasco. Dentro de las reformas que hace Velasco también tenemos la reforma industrial. Aquí es donde aparece en Marca Perú. Marca Perú, por ejemplo, aparece, bueno, hace poco como tal, pero se van a crear un montón de empresas con el eslogan de Perú. Es decir, por ejemplo, Petroperú, la empresa petrolera fiscal, ahora se va a llamar Petroperú. Aparece la compañía Entel. Entel, recuerda, es la anterior, es la empresa de telecomunicaciones peruana, la que muchos de nosotros extrañamos, no la actual que es chilena, esa es otra. La Entel de nuestra época se conocía como eh, la famosa telefónica, ¿no? Antigua, porque
utilizábamos para llamar a nuestros familiares, no, no existían celulares, los famosos derrines. El ring es esta monedita que estás viendo en pantalla en este momento. El ring es una monedita, ¿no? Una especie de metal que insertas en los teléfonos públicos y que conversabas con tu familiar, aquí o en el extranjero. Nosotros cargábamos muchos más rines en una bolsita que monedas en el bolsillo. Se crea Centromin Perú, Electro Perú, Pesca Perú, Minero Perú, Sidermin Perú, Enafer Perú, Radio TV Perú, Cine Perú, Aero Perú, ¿no? Todo lo que termine con Perú es creado durante este gobierno. El detalle es que poco tiempo después vino Fujimori y ofertó, vendió a una oferta muy ganga estas empresas. Dalai, a lo que yo me refería es que el plan Inca es de Velasco y el plan Tupac Amaru de Morales. Si tú tienes esto ya definido, no vas a tener problema. El detalle es que eh, Velasco utiliza mucho la imagen de Tupac Amaru. Entonces, no vaya a ser, no, porque ya ocurrió una vez en un simulacro, de que pregunten en base a una imagen y te puedas confundir. Plan Inca de Velasco utiliza la imagen de Tupac Amaru. Segundo. Y el plan Tupac Amaru de Morales Bermúdez es después y consiste en tirarse abajo todas las medidas del plan Inca. Es todo lo contrario, nada más. Pero como dicen, todo tiene algunas cosas buenas y algunas cosas malas. No hay de qué. Y ya para concluir la parte teórica, eh, vamos a tener, por ejemplo, internacionalmente tensiones con Estados Unidos, porque nosotros vamos a estar un poquito más de la mano, del brazo de la URSS. Así es que vamos a comprarle tanques, los famosos T-55, nuevecitos. Y estos de la URSS, Cuba, de ideas socialistas, países socialistas, pues no va a ser visto muy bien por los países vecinos. Por eso es que se habla también de que nosotros en el gobierno de Velasco pudimos haber recuperado el Huáscar por una posible guerra que Velasco le quería hacer a Chile. Esto es anecdótico, porque primero, Velasco en una sesión de consejo dice, ¿qué posibilidades hay de atacar Chile en este preciso momento? Mañana. Y la gente le dice, pues normal, ¿no? Atacamos, tenemos los mejores tanques, nuevecitos nada más, nos metemos con todo. Y en 3 días, pues ya entramos a Chile. Y Velasco dice, si todo está bien, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros no contamos con aviones, los aviones vienen después, con Morales. Este, Christopher, él quería una guerra, eso sí es cierto, pero necesitaba pues conocer si era factible o no. Siguiendo con la explicación, en su reunión de consejo, Velasco le dice, si todo está bien, ¿cuál es el problema de nosotros no invadir Chile? El problema, señor presidente, es que no va a haber ningún tipo de problema si nosotros ingresamos a Chile. Ingresar va a ser bien fácil. El detalle es eh, la contraofensiva. Porque mientras que nosotros vamos a ingresar a Chile, Chile nos puede enviar aviones y nosotros no tenemos. Nos puede enviar aviones y bombardear Lima. Entonces, ¿no se puede atacar Chile? Pues no, no hay esa, ni siquiera, ¿no? Como decir sí, sí se puede y etc. No hay esa alternativa.
Además, y si conseguían una guerra, siempre pasa algo raro con Perú, capaz le regalaban a Ojo de Libia. Podría ser, Gianfranco, ¿qué sucede acá? Cuando la gente sale a favor de Velasco, ¿no? De la posible guerra, fácil, señor presidente, lo que define una guerra es quién se arma primero, le dicen a Velasco. Si el Perú se arma primero, nosotros vamos a ganar. Solo que hay un pequeño detalle. Nosotros compramos el armamento a la Unión Soviética, a la URSS, y la URSS no está muy cerquita del Perú. En cambio, si Chile entra en guerra con nosotros, Chile compra armamento en Estados Unidos, que está aquí a un pasito nada más. Pero salen los otros oficiales, ¿no? Y le dicen, no hay por qué irse a la URSS si tenemos la sucursal, que es Cuba. Compramos en Cuba. Y luego del otro lado también salen. Entonces utilicemos la sucursal de Chile, perdón, la sucursal de Estados Unidos. Y la sucursal está aquí en Sudamérica, que es Brasil. Entonces regresamos a la misma pregunta. ¿Quién se rearma primero? Obviamente Chile. Por eso es que Velasco dice, pues ya ni modo entonces, sigamos. Sigamos quiere decir, pues ya perdí, no se puede, es obvio, y descatiman esto, ¿no? También vamos a participar en la Asamblea de los No Alineados durante la Guerra Fría, ni apoyamos a uno ni a otro. El acuerdo de Cartagena para la firma del Pacto Andino, que hoy en día se conoce como Comunidad Andina. Esta comunidad conformada por 4 países, que es Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, ¿no? Y que tú puedes estar en estos 4 países con tu DNI y si vas a quedarte mucho tiempo, pues puedes solicitar una visa, pero si no con tu DNI, 15 días es más que suficiente. Durante el año 73 se da la crisis del petróleo y las consecuencias en nuestro país van a ser dramáticas. Para remate se le detecta un aneurisma a Velasco que le afecta la vida y terminan amputándole una pierna a Velasco. A partir de ese momento las cosas están mal en el gobierno. Los militares ya no quieren hacerle caso porque decían un militar sin cuerpo entero no es militar. A Velasco ellos le decían el cojo. Para remate, producto, ¿no?, de la crisis mundial del petróleo, aparece la huelga de la policía, que nadie le pagaba, nadie se cuidaba, nadie los cuidaba, se amparaban, ¿no?, en cero. Y la gente pues se da cuenta que no hay ningún policía custodiando la calle. Y aquí los amigos del Ojeno comienzan a salir a buscar literalmente artículos que no son suyos. Esto es un desastre. En la tarde recién aparecen los militares para poner orden, cuando ya el saqueo fue masivo en la mañana. A Velasco se le amputa una pierna y al final se da el famoso tacnazo. Para solucionar los problemas limítrofes con Chile, Velasco lo envía a Morales. Oye, vete, Morales, a Chile. Recuerda que se conocían, era su ministro de Economía. Vete a Chile a ver si me calmas la cosa. Y Morales viaja, pues, ¿no? Se soluciona toda la cosa normal, pero se queda en Tacna. Y dicen las malas lenguas, y esto es chisme, por favor, esto no tiene nada que ver con las preguntas de San Marcos. Este, dicen las malas lenguas que Morales estaba tomando con varios de sus compatriotas. Y por ahí siempre hay un patero que le dice, Morales, ¿por qué no es nuestro presidente? Y la gente comienza a decirle, pues, no, oye, sí, sí, sí. Y siempre hay un patero que va con un papel, ok, firmen los que quieren que Morales sea presidente. Hasta ahí todo era un juego, ¿no? Y todos comenzaron a firmar, que no se atreve, cobarde, que no. Y la gente comienza a firmar y casi todos los que estaban en la bomba firmaron. Al día siguiente todos estaban pues literalmente tirados por ahí. Llega un PM, ¿no? Policía militar,
para llevarse pues los correos, etc. Y había una hoja en blanco que estaba en un sobre, ¿no? Dirigido al comando conjunto. Y la carta estaba adentro, pero que seguro la habían puesto porque no había dónde guardarla, ¿no? Así es que el cartero, digámoslo así, se lleva esta carta y como ve que es en el comando conjunto, la lleva, ¿no? Literalmente. Así es que cuando los oficiales cogen el informe y ven que es un golpe de Estado, pues llaman a Morales. Oh, Morales, ¿qué es eso que ha firmado un documento grande? Ya eres presidente. Que se sigan las órdenes que está en ese papel. Morales también no reaccionaba. Y los oficiales comienzan pues a moverse. Cuando Morales se da cuenta, ya le ha hecho el famoso golpe de Estado conocido como el tacnazo a Velasco Alvarado. Ahora tenemos un nuevo presidente que es eh, Morales, pero eso ya es parte de la siguiente clase. Consultas, preguntas, dudas. Consultas, preguntas, dudas. Claudia, esos puntos. Allá, excelente. Yo tengo que cuidarme ya y no decir nada más porque a veces me dicen, profe, usted cuenta cosas que ni en los libros aparecen. Es parte de la historia, ¿no? Obviamente no van a tomar eso en San Marcos, no te van a decir, pero igual el tagnazo se hizo entre Pisco y Nazca, ¿no? Ni hablar. Así es que vamos a desarrollar las preguntas del boletín. ¿Qué me han puesto? Cada que cambiemos de presidentes por un golpe de Estado. Ah, imagínate. Unos segundos, por favor. Vamos a desarrollar ahora los boletines, por favor. De paso, desarrollamos las preguntas que no se han explicado. Eh, aquí. A ver, para que todos trabajemos, la clásica, por favor, las preguntas pares, las señoritas, y las preguntas impares, los marrones. Pregunta número uno. A ver, señores, caballeros, marrones, ¿cuál sería la respuesta en la número uno? Dice la pregunta. Manuel Prado asume la presidencia por segunda vez en 1956. Su gobierno constituye el apogeo final del gobierno oligárquico, directo en el siglo XX.
Esto debido a que, denme alternativas para ir desarrollando. En la uno, la toma de la presidencia por grupos políticos de tendencia nueva liberal. En aquellos años no habían estos grupos políticos, vienen recién con, si mal no recuerdo, políticas de tipo neoliberal, vienen recién con Bolonia. Neoliberal recién es todavía más adelante. Se descarta la letra D. Mayra, no lo dudes. A ver, B, el golpe de Estado contra el gobierno de Prado impulsado por Juan Velasco Alvarado. No, el golpe de Estado lo dirige Ricardo Pérez Godoy. Es mucho antes todavía. Velasco recién aparece el 6-8. Así es que se descarta la letra B. C, los sucesivos gobiernos que se dieron tomaron distancia de la oligarquía. Todos los gobiernos anteriores se separaron literalmente de la clase alta. Por eso es que eh, el segundo gobierno de Prado constituye el apogeo final de la gente oligarca. Clave correcta, cosita. La clave correcta aquí es la letra C. Sí. Clave correcta, la letra C. Pasamos a la número 2. Señoritas, durante la llamada convivencia, el gobierno de Manuel Prado aplicaría medidas que permitieran la consolidación económica del país en base a las medidas liberales, pero también buscaría el desarrollo interno. Un claro ejemplo de ello fue, a ver, pregunta número 2. No lo dudes, Alessandra. Maciel, lo máximo. Entonces, buscaría el desarrollo interno. Un claro ejemplo de ello fue la promulgación de la ley de promoción industrial. Se buscaba el apoyo literalmente de la gente. Que los peruanos puedan entender que el Estado estaba dispuesto a apoyarlos industrialmente, ¿no? Esto se va a reflejar sobre todo en el gobierno de Velasco. Clave correcta C. 3.
Entre los años de 1956 a 1962 se desarrolló la llamada convivencia, el sistema económico dejado por Odría mantenía la postura primario exportadora que le garantizaba al Perú una mayor estabilidad económica. El presidente Prado asombró a propios y a extraños al nombrar al destacado periodista y economista y opositor al régimen en un primer gobierno, a Pedro Beltrán como ministro de Hacienda, promoviendo desde su cartera el modelo económico. En este caso sí es, a ver, estamos en la pregunta 3, caballeros. Pedro Beltrán era un opositor confeso al gobierno de Prado, a tal punto que todo lo que hacía Prado eh, era criticado por Pedro Beltrán, económicamente hablando, las medidas que Prado toma. Por eso es que cuando ya no puede más Prado, le dice a Pedro Beltrán, mira, tú me paras criticando, ¿qué te parece si mejor no me vienes a apoyar? ¿No? Y como lo nombra ministro, Pedro Beltrán comienza a tomar medidas de índole liberal, ¿ok? La respuesta en la número 3 es liberal. Estas medidas eh, que Prado pensaba que iban a tirarse abajo a Pedro Beltrán, ¿no? Para que no fastidie, se lo iba a sacar de encima, catapultaron a Pedro Beltrán como uno de los mejores economistas en este momento, ¿no? Uno de las mejores profesionales, uno de los mejores profesionales que tuvimos. 4. Los acontecimientos acaecidos en Cuba en 1959 determinaron el desarrollo de una política más agresiva por parte de los Estados Unidos frente al avance del comunismo en la región, proponiéndose en Punta del Este el ALPRO. Esta propuesta de alianza que fuera aceptada por el presidente, a ver, cuando Kennedy nos dice esta alianza para el progreso, ¿quién está en el país como presidente? A ver, señoritas, está más fácil. Alessandra, excelente. Entonces, excelente, Melanie Maciel. La respuesta correcta aquí es Manuel Prado. Omar, lo máximo. Pregunta número 5. Pasamos a la número 5. Los movimientos campesinos en la década de los 60 se intensificaron notablemente debido en parte a la influencia de la Revolución cubana. Esos movimientos se concentraron en el Cusco, sobre todo en los valles de Lares y la Convención. Este movimiento fue liderado por Hugo Blanco, quien con el grito de tierra o muerte daría inicio a la lucha por la reforma agraria. Ante tal coyuntura, el presidente Prado dispuso, ¿qué dispuso Prado aquí en la número 5? El Banco Agrario es después, ya eso es más adelante. Se descarta la letra C. Yo les había mencionado durante la explicación teórica que Christopher, lo máximo, que se va a crear el Instituto para la Reforma Agraria.
Así es que estamos hablando literalmente de la creación de la Comisión de la Reforma Agraria y Vivienda. Letra D. Pregunta número 6. La radio como medio de comunicación masivo comienza a ser desplazado por la introducción de la televisión. El 17 de enero del 58 se inauguró el Canal 7 como canal del Estado. En diciembre aparecería el 4 y en el 59 nacería el 5. Esta apertura tecnológica fue parte de la política del gobierno de, a ver, ese también está fácil, señoritas, lo máximo, Christopher, señoritas, Nicole, excelente, clave correcta, Manuel Prado. Pasamos a la pregunta número 8. Ah, perdón, 7 es, ¿no? 7, 7, 7, disculpen. La década de los 60 fue significativa debido a la efervescencia de los grupos guerrilleros que inspiraron de inspiración castrista, los cuales pretendían llegar al poder a través de la lucha armada y establecer un gobierno socialista, pero fracasaron en su intento debido a, ¿por qué fracasaron estos grupos guerrilleros? Porque en Cuba fue sencillo o fácil y porque aquí no, porque en Sudamérica no. Fracasaron por la captura y ejecución de sus principales líderes. Podría ser una respuesta, pero no es la directa, no es la correcta. Se descarta la letra D. La causa por la que la gente no, o por la que estos grupos guerrilleros no logran su acometido y fracasan, es por la falta de apoyo de la población campesina. Recuerda que nosotros, si no nos han ayudado durante las épocas que estábamos mal, ahora quieren utilizarnos. La gente campesina es bien especial. Así es que nosotros pensamos en nosotros, no pensamos en los demás. Falta de apoyo de la población campesina. Choteamos a todos los guerrilleros. No estamos de acuerdo con lo que dices, con lo que crees. Así es que sigue tu camino, ¿no? 8. Ernesto Alaiza Grundy, uno de los fundadores en el 56, eh, del Partido Demócrata Cristiano, explica uno de los problemas urgentes a solucionar en el nuevo gobierno. El Perú ha llegado a una etapa de su vida nacional en la cual son inadecuadas las bases institucionales y sobre las cuales ha organizado su sociedad y su Estado. Su economía es deficiente en aspectos decisivos. Y esto, los niveles de vida de su población reflejan la incapacidad de esa economía para proveerla de los medios que necesita. Y su cultura más es expresión de formas pasadas.
que ideal y aliento para empresas futuras. Para solucionar este problema, apenas 2 semanas de asumir el poder por segunda vez, el gobierno de Prado decide, el Perú ha llegado a una etapa de su vida nacional en el cual son inadecuadas las bases institucionales sobre las cuales ha organizado su sociedad y Estado. Su economía es deficiente en aspectos decisivos. Los niveles de vida de su población reflejan la incapacidad de esa economía para proveerla de los medios que necesita y su cultura más esa expresión de formas pasadas que ideal y aliento para empresas futuras. Lo máximo, Alexandra, la número 8, crear una comisión para estudiar las propuestas de la reforma agraria y los problemas de vivienda. Pregunta número 9. El golpe de Estado de 1962 habría de constituir la primera manifestación del nuevo profesionalismo. Una de las Fuerzas Armadas, a ver, manifestación del nuevo profesionalismo de las Fuerzas Armadas, que vinculaba la seguridad interna con el desarrollo nacional. Este golpe de Estado impidió que Haya asumiera la presidencia debido principalmente a pregunta número 9. La antipatía de los militares hacia el partido aprista. No, ¿cuál fue el motivo por el cual eh, se decide que Haya tome la presidencia? Se descarta la letra A. Vamos, ya estamos a poco tiempo. Clave correcta aquí, 9, que Haya no garantizaba los cambios necesarios para sacar adelante al país. Pregunta número 10. La Alianza APRA, Democracia Cristiana, presentó la candidatura de Fernando Belaúnde. Perdón, la Alianza Acción Popular, Democracia Cristiana, presentó la candidatura de Fernando Belaúnde, quien finalmente ganaría la presidencia frente a su principal rival, Víctor Raúl Aya de la Torre. Una de las principales características políticas de este primer gobierno fue, en la número 10, por ejemplo, la respuesta en la número 10 sería la interpelación a sus ministros y la imposibilidad de establecer una política viable de gobierno. 11. Las críticas de la revista La Hoya hacia la agrupación política de La Estrella adquieren una nueva dimensión al aliarse con la Unión Nacional Odriista, cuyo polémico líder natural, el general Odría, pasaría a ser también blanco habitual de mofas. La alianza que establecieron estos antiguos rivales impediría la aplicación de las medidas necesarias para sacar adelante al Perú bajo el mandato de Belaúnde. 12. La siguiente caricatura pertenece al semanario La Hoya, publicado el 5 de septiembre del 68. En ella se aprecian los personajes políticos del momento, como el general Velasco, quien se pregunta si entra o no, en referencia al inminente golpe militar ante el caos político llamado Lío de Comadres. La imagen ya sugería la posibilidad de un golpe de Estado militar. Esta crisis se dio como consecuencia de, ¿por qué hace por qué hace
Velasco el golpe a Belaúnde por el acta de Talara. Así es que la firma del acta de Talara. 13. Con relación al gobierno del general Juan Velasco Alvarado, podemos afirmar que, ok, aquí en la 13 hay alternativas. ¿Desarrolló una política de acercamiento a los Estados Unidos? No, ni hablar. ¿Estatizó la empresa petrolera fiscal? No. Su marco legal fue el Estatuto Revolucionario. Su marco legal, el Estatuto Revolucionario, sí, antes del Plan Inca. ¿Implementó el toque de queda y estado de sitio en Lima? No, no implementa él. Así es que la respuesta correcta es solo 3. La letra E. El golpe de Estado que ocurrió el 3 de octubre del 68 y que fue liderado por Velasco marcó el inicio de la primera fase del gobierno revolucionario. Señale las obras que corresponden a su gobierno. A ver, las obras de Velasco. ¿Se establecieron comunidades laborales de industria, minería y pesca? Sí, la uno es verdadero. En 1970 se decretó la Ley de Estabilidad Laboral, de acuerdo con la cual luego de 3 meses un trabajador adquiría la estabilidad laboral y no podría ser despedido. Verdadero. En 1973 se crearon las empresas de propiedad social, que eran empresas manejadas por los trabajadores similares a las que existían en Yugoslavia. Verdadero. Se crearon un número de empresas estatales, incrementando el papel planificador del Estado y su injerencia en la economía. Verdadero. Se organizaron los sectores comerciales y financieros. Se reforzó el papel de la banca de fomento, se creó la Corporación Financiera de Desarrollo con el objetivo de financiar proyectos de desarrollo. Y la Comisión Suprema, bueno, sí, verdadero. Todas son verdaderas. Uno, dos, tres, cuatro. Así es que clave correcta, avión. Listo. 15. Y acabamos. El gobierno de Velasco forma parte de los gobiernos militares nacionalistas que en la misma época aparecieron también en Ecuador, Panamá, Bolivia y Honduras, cuya característica fue la de una mixtura de ideas progresistas en lo social, nacionalistas en lo económico y antiimperialista en la política exterior, guiado por del denominado Plan Inca. ¿Qué buscó? Promover el comité de apoyo, distribuir la propiedad, reformar el agro. Clave correcta aquí en la número 15, la letra B. Señores, están todas las claves del boletín. Espero que al menos hayan recordado un poquito de lo realizado en la clase del día de hoy. Y si Dios lo permite, nos vemos en la siguiente clase a la misma hora y por el mismo canal. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profesor. Gracias. Gracias a todos. Bye bye.